doctor del Departamento de Ingeniería Electrónica e investigador del Laboratorio de Sistemas Integrados y del Centro de Simulación Computacional, donde lidera el área de eficiencia energética en centros de datos. Cuenta con más de 25 años de experiencia liderando proyectos de investigación e innovación con la industria relacionados con el modelo predictivo del comportamiento térmico y el consumo de sistemas electrónicos, optimización proactiva de centros de datos, técnicas y herramientas de diseño para el análisis y la optimización de aplicaciones de cálculo intensivo, seguridad de los sistemas empotrados y automatización del diseño de sistemas heterogéneos complejos. También es fundador de la startup Lightspeed. Muchas gracias y buenos días a todos. Voy a intentar ser lo más breve posible. Yo voy a seguir hablando de infraestructura. En la ponencia anterior habíamos visto infraestructura de comunicaciones y yo voy a hablar de las infraestructuras de computación un poquito y fundamentalmente cómo vemos que puede evolucionar en un futuro cercano, cada vez más cercano, y qué implicaciones tiene eso para el ciberespacio y para la defensa. Bueno, ahora mismo ya casi todo está en el cloud. Y lo que pasa es que cada vez hay más cosas, más dispositivos conectados a ese cloud demandando servicios. Y precisamente por ese aumento gigante de esa demanda de servicios del cloud y digamos, los dos posibles problemas. Al final el cloud tiene unos centros de datos que están bastante lejos y algunas aplicaciones requieren una latencia baja o un ancho de banda muy grande. Necesita enviar muchísimos datos. En esos dos casos, llevarlo a un centro de datos en el Círculo Polar Ártico puede ser muy eficiente energéticamente, pero no va a cumplir con los requisitos de latencia. Entonces, en cierta medida se está desarrollando el paradigma del Edge Computing, que al final es una delegación del cloud cerca del origen de los datos, ¿no? Actualmente, los grandes centros de datos de cloud computing son los centros de datos de los proveedores hiperescala, de los grandes cloud providers, y los centros de datos de Edge están en centros de datos de colocation. O sea, realmente lo que están haciendo es que esos proveedores de hiperescala están alojando servidores en centros de datos de colocation que están cerca del cliente final. Lo que pasa es que eso significa, por ejemplo, que hay centros de datos aquí en Madrid que están dando servicio a España, a gran parte de España. Pero, claro, los centros de datos principales de un Google, de un Facebook, de un Microsoft, están en el Círculo Polar Ártico, en zonas favorables, están gestionados muy eficientemente, tienen una utilización muy alta y en general o sea, es increíblemente eficiente. Pero los servidores que están alojados en el centro de datos de colocation, la eficiencia es la que dé ese centro de datos de colocation. Hay una métrica que se llama PUE, que básicamente es la energía total consumida por el centro de datos durante un año dividido por la energía de IT, de computación, en ese mismo año. Pues ese PUE en centro de datos de cloud es del orden de 1,1. O sea, un centro de datos de Google tiene, o sea, por cada kilovatio hora de consumo de computación, de consumo de computación, tiene 0,1 de consumo de refrigeración. Es bastante eficiente. Lo que pasa es que la media mundial no es así. La media mundial es del orden de 1,58 y está estanca. Y permanentemente va a seguir siendo así durante unos cuantos años. Entonces, aunque la realidad de sostenibilidad, eficiencia, escalabilidad en el cloud es muy positiva, cuando nos vamos al Edge, la realidad ya no es tan bonita. Estos son los centros de datos principales de Google, según su misma página web, ¿no? Están en zonas de clima favorable, de clima razonablemente frío,
son grandes centros de datos con millones de servidores y con una utilización muy alta. Y estos son los que tienen ese PUE medio de 1,1. En general todos están utilizando energías renovables. Sin embargo, este es, por ejemplo, algunos ejemplos de Google en Bélgica utilizando paneles de energía solar, en Dinamarca utilizando molinos. Pero cuando introducen los nodos de Edge Computing, estos son los nodos Edge de Google. ¿Vale? Son muchísimos más. Es más, ahora mismo hay muchos centros, muchos nodos Edge que tienen servidores de Google, pero la mayoría de los servidores no están en esos centros de datos Edge. Pero se estima que en el 2025 el 60% de los servidores van a estar en centros de datos Edge. O sea que la realidad de sostenibilidad, de eficiencia, de seguridad no es la de los grandes cloud providers con grandes centros de datos muy eficientes, sino los centros de datos Edge, y cada vez va a ser peor. En este caso, todos esos centros de datos tienen un PUE medio a nivel mundial de 1,58. Pero para que esta sea la media, hay muchos, créanme, aquí en España, muchos, que consumen más en refrigeración que en computación. Vale, entonces, el tema es que ahora mismo ese Edge está muy alejado del cliente todavía. Hay una serie de aplicaciones que todavía no son posibles porque están muy lejos todavía. Entonces, es de esperar, y además lo estamos viendo con el uso de todas las inteligencias artificiales y demás, que hay una demanda brutal creciente, mucho más dispositivos conectados, mucho más tráfico de datos, y además cada vez se demandan latencias más bajas. Entonces, ese Edge, tarde o temprano, tiene que bajar más cerca del usuario final, más cerca del origen de los datos. Ese es el Edge en el que nosotros centramos nuestra investigación y es de lo que fundamentalmente voy a hablar. Al final, lo ideal sería que todos esos centros de datos Edge estén asociados a las BTS, como dijo el ponente anterior, pues esos centritos de datos que estaban contemplados en el diseño, que ahora mismo no están muy explotados. Comentó el caso de Amazon. Pues Amazon tiene ese modelo de Edge Data Center. Podría ser un ejemplo de esos pequeños centros de datos que están asociados a las BTS. Pero claro, este Edge es, por un lado, muy interesante porque es profundamente transformador, mucho más que ningún otro desarrollo de la computación anterior, porque habilita aplicaciones que tienen un impacto social importantísimo. Por ejemplo, medicina personalizada. Que tengamos datos de los pacientes, de poblaciones enteras, de todos los enfermos crónicos, datos de pacientes permanentemente para generar modelos predictivos que les anticipen crisis o para generar modelos de control óptimo para darle la medicación de forma óptima y autónoma, etcétera, etcétera. Eso necesita coger un montón de datos, generar modelos y de esos modelos generar respuestas en el paciente de alguna forma. Claro, ahí no es un tema tampoco de mucho problema de latencia, pero sí es un problema de ancho de banda gigantesco, porque serían poblaciones enteras. Pero el impacto es muy fuerte porque abarataría los costes de los sistemas públicos de salud a lo bestia. Y Europa necesita eso. Pero, por ejemplo, también hay otro ejemplo de aplicación, es el de asistencia a la conducción. Antes de que llegue el coche autónomo, simplemente, si todos los coches tuviesen un móvil con una aplicación mandando datos a un Edge Data Center cercano, que pueda procesar los datos de un montón de coches
y que pueda detectar situaciones de riesgo y avisar a los demás para evitar accidentes, el coste de los accidentes de tráfico es absolutamente brutal. ¿Vale? Coste humano y hasta coste económico, o sea que no que es algo que puede tener un impacto brutal. Y además los accidentes de tráfico están concentrados, con lo cual con pocos pequeños centros de datos, estos Edge, podríamos evitar muchísimos accidentes de tráfico. En los dos casos se trata de aplicaciones que son con computación intensiva, con uso masivo de datos, con el uso de aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Y al final siempre están dominados por dos problemas fundamentales, que es que haya tasas muy grandes de envío de datos o latencias muy pequeñas. En el caso de asistencia a la conducción, la latencia es vital, es lo que puede hacer que se evite el accidente. Entonces, en ambos casos necesitamos centros de datos Edge con una gran capacidad de cálculo y muy cerca del usuario final y del origen de los datos. Y ese Edge del que estamos hablando no es un desarrollo incremental, ahora lo tenemos en los centros de colaboración y ahora lo movemos más cerca y ya está, y es un poco un pasito. No, cambia todo. Esto cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Tiene que estar cerca de los usuarios, cerca del origen de los datos. Y las personas se mueven. Y en verano, Torrevieja se llena, pero en invierno está vacío. Entonces, la infraestructura de computación debería adaptarse a eso. Es un desperdicio tener infraestructura de computación cuando la población es pequeña y es necesario cuando la población es grande. Entonces, esa necesidad de despliegue inmediato es también compartida por cualquier situación de emergencia, para cualquier situación de operaciones de cualquier tipo, incluso de guerras. Pero hay otro problema, que es si tiene que estar cerca de los usuarios y de los datos, el usuario puede estar en un clima absolutamente cálido o en un clima absolutamente húmedo o en un clima muy frío. Y en cualquiera de los casos debería ser igualmente eficiente, porque si no lo es, entonces esto económicamente no va a salir rentable. Entonces, tenemos que conseguir que la eficiencia sea independiente de la localización. Además, si vamos a tener pequeños centros de datos asociados a las estaciones base de la red 5G, no podemos tener un equipo de operación en cada centro de datos. No podemos tener a un equipo dando vueltas por miles de centros de datos. Tampoco sería eficiente. Entonces, la operación tiene que ser completamente automatizada. Eso da cambio de película bastante raro. Y por otro lado, los cloud data centers son eficientes porque reutilizan recursos para muchos servicios y para muchos clientes. Entonces, la utilización media de un centro de datos de Google es del orden del 60%. Todos los servidores tienen una utilización media del 60%. Cuando nos vamos cerca del cliente final y del origen de los datos, la utilización cae en picado. Un centro de datos de colocation, la utilización media está en el orden del 20-30%, no mucho más. Si nos vamos más cerca del origen del dato, vamos a tener una utilización muy mala. Entonces son un montón de recursos que no se están utilizando bien. A no ser que hagamos otra cosa, que es, tenemos una infraestructura distribuida de computación, vamos a federarlas y las cargas que no tengan, las cargas de trabajo que no necesiten una latencia muy baja o que no necesiten un envío de datos masivos en ese momento, que se vayan migrando en la federación para maximizar el uso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la generación de los modelos de las aplicaciones que decía de salud, de medicina personalizada, es un proceso que se puede hacer en batch en la medida en la que haya recursos disponibles. Entonces, la misma infraestructura se podría utilizar, para detectar accidentes de tráfico y evitarlos, los recursos extra disponibles
pues para generar modelos predictivos de salud que puedan evitar costes sanitarios y que puedan evitar problemas de todo tipo en la población. Bueno, entonces nuestra visión de ese nuevo Edge básicamente tiene 4 características que son fundamentales y que cambian un poco la película desde todos los puntos de vista y desde luego en la parte de seguridad. Es un Edge, o sea, lo primero, distribuido, o sea que hay redundancia, tenemos sistemas de computación asociados a las distintas BTS. Si falla uno, no pasa nada, hay otro. Está un poquito más lejos, la latencia tampoco es mucho más lejos. Lo segundo es que hay heterogeneidad. Estos módulos de Edge pueden ser totalmente optimizados para una aplicación y entonces es cuando de verdad se saca el máximo beneficio. ¿Vale? Entonces, básicamente nosotros vemos un centro de datos como una pieza de Lego. Entonces van a tener unos cuantos modulitos optimizados para distintas aplicaciones que son las que se usan en ese momento. Si crece la demanda de otro servicio, pues habrá un nuevo modulito optimizado para esa aplicación. Y cuando deja de ser útil en un sitio, a lo mejor empieza a ser útil en otro sitio. Esos modulitos se pueden desplazar y eso significa que podemos aumentar la vida útil de la infraestructura IT a menos 3 vidas. Y digo que a menos 3 vidas porque el mejor servidor que tenemos nosotros en el grupo es de los tirados de los decomisionados por Facebook. ¿Vale? Y cuando deje de ser útil para nosotros, seguro que es útil en el tercer mundo. Entonces, si tenemos bloques de centro de datos que podemos mover libremente en función de las necesidades, pues esto escala mucho mejor y además es más eficiente, porque el modelo de centro de datos actual se diseña para que sea eficiente cuando está lleno, pero cuando está lleno hay que empezar a construir otro, con lo cual ya tienes otro vacío. Entonces no es eficiente en general. Bueno, entonces, por otro lado, nuestra propuesta es utilizar sistemas de inmersión de 2 fases. Luego vemos un poco más en detalle esto, pero básicamente lo que utilizamos son líquidos dieléctricos y el sistema de computación va en inmersión, que permite aumentar la densidad a la bestia y que sea totalmente independiente del clima. Ahora vemos algunos. Por otro lado, tiene que ser de gestión automática. ¿Vale? La gestión automática, además, es basada en aprendizaje automático con un montón de sensores. Y eso es una parte buena que tiene, porque vamos a tener muchos datos de esos pequeños centros de datos. Y tener muchos datos significa que hace más fácil detectar comportamientos anómalos. Entonces, esa es una forma de ayudar. Entonces, digamos, esas son las 2 ventajas que podemos tener, que es la heterogeneidad y la redundancia. Tenemos muchos datos que nos permiten detectar anomalías. Tenemos heterogeneidad, que significa que si atacan algún sistema, pues a lo mejor los otros no son vulnerables, porque son realmente diferentes, son específicos para otra aplicación. Y por otro lado, tiene que ser federado. Y tiene que ser federado, que significa que los sistemas de computación que se utilizan para el sistema público de salud, a lo mejor se utilizan también para ayudar a prevenir accidentes o también a ayudar en la transformación digital de las pymes en el entorno. Hay parte pública, parte privada, de unos organismos, de otros, computación utilizando recursos de unos y de otros. Esa federación hace las cosas bastante complicadas desde el punto de vista de seguridad. Pero es una necesidad si queremos ser sostenibles, escalables y eficientes. El sistema de refrigeración que planteamos nosotros es por inmersión, con 2 fases, con líquidos dieléctricos. En particular nosotros estamos estudiando hidrofluoroéteres y fluoroacetones. Estos líquidos tienen una característica muy interesante, aparte de que son dieléctricos,
a la temperatura que se ponen los procesadores se evaporan, o sea, generan burbujas y ese cambio de fase absorbe muchísimo calor y encima se va solo. Entonces, es una refrigeración de dos fases totalmente pasiva. Lo único que tendríamos de consumo de energía en la refrigeración sería el consumo de la bomba para circular agua, para absorber ese calor en el condensador, pero no hay mucho más. El ahorro que supone de refrigeración es del orden del 95% con respecto a tecnologías actuales, y el PUE que se puede conseguir es incluso mejor que el de Google, sin además tener un impacto medioambiental apreciable. No es ciencia ficción, es algo que ya tenemos en prototipos y que es fuente de la colaboración con muchas empresas, con bastantes proyectos de investigación, tratando al menos muchos de los aspectos, y hay uno de los que nos quedan que es importante, que es el tema de la seguridad y cómo plantear una colaboración segura sin terceros confiables. Esa es algo que queda y que es importante. Pero este es un prototipo que lo podéis ver aquí fuera, y que es fuente de la colaboración de estas empresas y alguna que se me ha olvidado seguro. Bueno, aquí es con presupuesto de universidad, o sea, bajito, y los prototipos son de bajo presupuesto, pero los ejemplos que usamos nosotros de computación eran con placas de estas que tienen 9 GPUs, pero le quitamos todos estos disipadores y todas los sistemillos de refrigeración por aire que tienen las GPUs, las dejamos así peladitas, y eso hace que podamos intercruzar dos sistemas entre sí. Entonces, en el mismo espacio que tenemos 9 GPUs, nosotros podemos meter 18. Y podemos duplicar la densidad. Además, nosotros usamos AMD porque se calienta mucho y son baratas las dos cosas. Las dos cosas son importantes porque lo que queremos probar es la máxima densidad que podamos conseguir. Y la máxima densidad es muy alta, es incluso más alta de lo que es viable llevar potencia al sistema. O sea, nuestro prototipo es del orden de, puede conseguir del orden de 100 kilovatios por metro cuadrado, frente a lo normal en un centro de datos tradicional, que es del orden de 10 kilovatios por metro cuadrado. Pero es fácilmente alcanzable del orden de 300 kilovatios por metro cuadrado. Y esto ya da un poco el resumen de lo que quería contar, tampoco me quiero enrollar mucho y seguro que hay una vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si les parece, pasamos a tomar un café. Vale, una cosa más es en la puerta veréis que hay un prototipo, es uno de los prototipos que estamos haciendo en colaboración con Topeco Cloud, con una de las empresas con las que colaboramos, y podéis ver cómo funciona la tecnología. Y el